Hubo un tiempo en el que el nombre de Baruch de Spinoza no podía ser pronunciado sin que los rostros se endurecieran y las miradas se apartaran. Un tiempo en el que la sola mención de sus ideas desataba el pánico en los corazones de quienes habían construido sus vidas sobre certezas inamovibles. ¿Por qué un hombre de carne y hueso, armado únicamente con la razón y la honestidad, podía provocar tanto terror? ¿Qué clase de verdad es aquella que debe ser silenciada con excomuniones, amenazas y destierros? La historia oficial nos ha enseñado a venerar a los mártires y a los santos, pero ¿qué hacemos con aquellos que no murieron en una hoguera, sino en el silencio forzado, en el ostracismo deliberado, en la negación sistemática de su existencia? Spinoza fue uno de esos hombres, y su crimen no fue robar ni matar, sino atreverse a mirar de frente aquello que todos prefieren ignorar. Que el miedo y la culpa, esos dos tiranos invisibles que han gobernado la humanidad desde tiempos inmemoriales, no son obra de Dios, sino de quienes hablan en su nombre. En una ciudad portuaria donde convergen culturas y credos, donde el mercado bulle con lenguas extrañas y el aire huele a especias y sal, nació un judío portugués que sería expulsado de su propia comunidad por pensar demasiado. Ámsterdam, en el siglo XVII, era un refugio para los perseguidos, un lugar donde las familias que habían huido de la Inquisición española y portuguesa intentaban reconstruir sus vidas bajo el peso de una memoria que no podían sacudirse. Allí, entre sinagogas recién erigidas y textos antiguos copiados con devoción, crecía Baruch, un joven brillante destinado a convertirse en rabino, un heredero de la tradición que había costado tanta sangre preservar. Pero algo en él no encajaba, algo que ni los maestros más sabios ni los textos más sagrados podían satisfacer. ¿No será acaso que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? ¿No será que la duda, lejos de ser una debilidad, es el primer paso hacia una comprensión más profunda de lo divino? El Dios que le enseñaron era un juez severo, un vigilante implacable que contaba cada transgresión y exigía obediencia ciega. El castigo era la moneda con la que se compraban las almas, y la culpa era el cemento que mantenía unida a la comunidad. Pero Spinoza veía algo distinto en los textos, algo que nadie más parecía notar o que todos preferían ignorar. Veía la manipulación donde otros veían revelación, veía el control donde otros veían amor, veía el miedo donde otros veían fe. Y entonces comenzó a hacer preguntas, preguntas que no deberían ser hechas, preguntas que desgarraban el velo de lo sagrado para mostrar la maquinaria humana que funcionaba detrás. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? ¿Acaso la verdad debe temer al escrutinio? ¿O será que lo que tememos no es la pérdida de Dios, sino la pérdida del poder que ejercemos en su nombre? Cuando Spinoza fue expulsado de la sinagoga con el cherem más severo jamás pronunciado, cuando le prohibieron hablar con judíos, comerciar con judíos, leer sus escritos o siquiera acercarse a menos de 4 codos de su presencia, no estaban castigando a un blasfemo, sino silenciando a un testigo incómodo. Porque Spinoza había descubierto algo que ninguna institución religiosa puede permitir que se sepa: que Jesús, aquel Galileo que predicaba en colinas polvorientas y enseñaba con parábolas simples, no había venido a fundar una nueva religión de miedo y culpa, sino a liberarnos de ellas. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? ¿Por qué preferimos las cadenas doradas de la ortodoxia antes que la incertidumbre luminosa de la libertad? Jesús no vino a construir catedrales ni a establecer jerarquías. No vino a crear nuevos sacerdotes que controlaran el acceso a Dios, ni a redactar leyes que encadenaran las conciencias. Vino a mostrar un camino diferente, un método que Spinoza, siglos después, tendría el coraje de nombrar y explicar. El miedo es la herramienta más antigua del control humano, más vieja que los imperios y más efectiva que cualquier ejército.
Hacer que un pueblo tema es hacer que obedezca sin cuestionar, es convertir la libertad en una amenaza y la sumisión en virtud. Y la culpa es su hermana gemela, esa voz interior que nunca descansa, que convierte cada pensamiento en una posible transgresión y cada deseo en un pecado latente. Juntos, miedo y culpa han construido civilizaciones enteras sobre cimientos de represión y angustia. Pero ¿qué pasaría si alguien viniera a decirnos que todo eso es una mentira? ¿Qué pasaría si nos mostraran que Dios no es un juez iracundo, sino la naturaleza misma, la sustancia infinita que se expresa en todas las cosas, y que nuestra liberación no consiste en someternos a leyes externas, sino en comprender nuestra propia naturaleza y actuar desde ella? El método de Jesús, según la lectura espinosista que pocos se atreven a pronunciar, no era mágico ni sobrenatural. No dependía de milagros ni de intermediarios divinos. Era un método psicológico, profundamente humano, basado en la comprensión de cómo funciona la mente y el corazón. Jesús entendía que el miedo nace de la ignorancia y que la culpa se alimenta de la separación, de esa falsa idea de que estamos divididos de Dios, de la naturaleza, de nosotros mismos. Su enseñanza central, escondida bajo capas de dogma y ritual, era simple pero revolucionaria. El reino de Dios está dentro de ti, no en un cielo lejano al que solo se accede después de la muerte, no en un templo custodiado por sacerdotes, sino aquí, ahora, en la profundidad de tu propio ser. ¿Y qué significa esto, sino que la salvación no es algo que se recibe, sino algo que se descubre? ¿Qué significa, sino que no necesitamos mediadores, porque ya estamos completos, ya somos parte de la totalidad divina? Spinoza vio en Jesús no al fundador de una religión, sino al maestro de una filosofía práctica, una ética de la liberación, que fue traicionada por aquellos que vinieron después. Pablo de Tarso, los padres de la Iglesia, los concilios ecuménicos, todos ellos construyeron sobre las enseñanzas de Jesús una estructura que él jamás habría reconocido. Convirtieron la liberación en servidumbre, la alegría en penitencia, el amor en miedo. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque la duda es el principio del pensamiento libre, y el pensamiento libre es la muerte del control institucional. Una herejía puede ser combatida, puede ser quemada junto con quien la profesa, pero una duda sembrada en el corazón de los fieles es como una grieta en una represa. Al principio imperceptible, luego imparable. El mensaje de Jesús sobre el miedo era directo y sin ambigüedades. No teman. Lo repetía constantemente en contextos diferentes ante distintas audiencias. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No teman por el mañana. No teman al juicio de los hombres. ¿Por qué esta insistencia obsesiva en la eliminación del miedo? Porque sabía que el miedo es la puerta por la que entra toda forma de dominación, que un pueblo asustado es un pueblo controlable y que mientras vivamos aterrados de castigos divinos o humanos, nunca seremos verdaderamente libres. Y en cuanto a la culpa, Jesús no vino a condenar, sino a liberar, no a señalar pecadores, sino a mostrar que la idea misma de pecado, tal como la formulan las religiones organizadas, es una construcción humana diseñada para mantener el poder. Cuando le trajeron a la mujer sorprendida en adulterio, lista para ser apedreada según la ley, su respuesta no fue teológica, sino existencial. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Con esa frase simple, desmanteló siglos de moralismo hipócrita y reveló que todos estamos en el mismo barco, que la división entre justos y pecadores es una ficción útil para quienes necesitan sentirse superiores. Y aquí, en este punto donde confluyen la filosofía de Spinoza y la enseñanza de Jesús, surge una pregunta que rompe todas las estructuras. ¿Qué pasaría si aceptáramos que no hay nada de qué avergonzarse?
¿Qué pasaría si comprendiéramos que nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestras dudas, no son enemigos a combatir, sino aspectos de nuestra naturaleza que deben ser comprendidos e integrados? Spinoza argumentaba que los afectos humanos no son buenos ni malos en sí mismos, que son expresiones de nuestra conatus, nuestro impulso fundamental por perseverar en el ser. El problema no es desear, sino desear desde la ignorancia, no es sentir, sino ser esclavos de sentimientos que no comprendemos. Y Jesús, a su manera, enseñaba lo mismo cuando hablaba del amor como la ley suprema que resume todas las demás, cuando mostraba que la compasión y la comprensión son más poderosas que cualquier código legal. Pero las instituciones no pueden sobrevivir con este mensaje. No pueden construir imperios sobre la base de la libertad interior y la comprensión racional. Necesitan culpables y salvadores, necesitan amenazas y promesas, necesitan mantener a la gente en un estado perpetuo de ansiedad respecto a su salvación. Por eso convirtieron a Jesús en lo que nunca quiso ser. Un Dios lejano cuya gracia solo se obtiene a través de intermediarios autorizados, un juez final ante quien todos compareceremos aterrados, una figura que exige sacrificios y penitencias antes de conceder su amor. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? ¿No será que creer verdaderamente es tener el coraje de cuestionar incluso aquello que nos han dicho que es incuestionable? En los evangelios originales, antes de que fueran editados y reeditados para servir a intereses políticos y teológicos, hay rastros de un Jesús diferente, uno que no hablaba de infiernos eternos ni de condenación eterna. Ese Jesús perdonaba antes de que le pidieran perdón, sanaba en sábado desafiando la ley religiosa, comía con prostitutas y recaudadores de impuestos sin preocuparse por su reputación, tocaba a los leprosos cuando estaba prohibido acercarse a ellos. Cada uno de estos actos era una declaración revolucionaria. Las leyes humanas, incluidas las leyes religiosas, no son absolutas. Lo que importa es la compasión, la comprensión, la conexión humana genuina. Y cuando enseñaba, no imponía dogmas, sino que contaba historias, parábolas que cada quien podía interpretar según su propia comprensión, semillas de pensamiento que germinaban diferente en cada mente. Spinoza entendió esto mejor que nadie. Cuando analizaba las Escrituras en su tratado teológico político, no lo hacía como un creyente devoto buscando confirmar su fe, ni como un escéptico amargo buscando destruirla. Lo hacía como un filósofo que busca la verdad donde sea que se encuentre, dispuesto a seguir el argumento hasta sus últimas consecuencias. Y lo que descubrió fue inquietante para los poderes establecidos, que la Biblia no es un texto uniforme, dictado por Dios, sino una colección de escritos humanos, contradictorios, editados y reeditados según las necesidades políticas de cada época, que los profetas no eran videntes sobrenaturales, sino personas con una imaginación vívida y un sentido moral agudo, que los milagros narrados podían explicarse naturalmente o eran embellecimientos literarios, y que todo el aparato de autoridad religiosa construido sobre la supuesta inmutabilidad de estos textos se derrumbaba ante un análisis honesto. Pero ¿qué significa esto para nosotros, aquí y ahora, en este momento preciso en que tú que estás leyendo o escuchando estas palabras, te encuentras donde sea que estés? Tal vez estés en Buenos Aires, mientras el sol del mediodía calienta las calles, o en Ciudad de México, donde la tarde comienza a declinar, o en Madrid, donde la noche ya ha caído, o en algún pueblo pequeño cuyo nombre nadie conoce, pero que para ti es el centro del mundo. Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad nos acompañas, qué hora es allí en este instante, porque esta conversación sobre la libertad y el miedo, sobre la culpa y la liberación, no ocurre en el vacío abstracto de la filosofía pura, sino aquí,
en tu vida real, en tu contexto específico, en las decisiones que tomarás hoy y mañana. Y si estas palabras resuenan en ti, si algo en tu interior se agita y reconoce una verdad que siempre supiste pero nunca pudiste nombrar, compártelas con alguien cercano, con un amigo que también lucha con las mismas preguntas, con un familiar que merece escuchar que la liberación es posible. Que las bendiciones lleguen a tu familia, no como recompensa divina por la obediencia, sino como resultado natural de vivir con mayor comprensión y menor miedo. El método de Jesús para vencer el miedo, entonces, no consistía en promesas de protección sobrenatural, ni en amuletos mágicos, ni en rituales complicados. Consistía en cambiar la perspectiva fundamental desde la cual vemos la realidad. Mientras veas a Dios como un ser separado de ti, un juez externo que evalúa tus acciones y decide tu destino, vivirás en constante ansiedad. Pero si comprendes, como Jesús enseñaba y Spinoza explicaba, que Dios y la naturaleza son lo mismo, que eres una expresión única e irrepetible de esa totalidad infinita, que tu esencia más profunda es divina, porque todo es divino, entonces el miedo pierde su fundamento. ¿A qué temerle si no hay nada fuera de la totalidad? ¿Qué castigo puede venir de una realidad de la que eres parte integral? El miedo solo tiene poder cuando crees en la separación, cuando imaginas que puedes ser expulsado, rechazado, condenado por algo externo a ti. Y en cuanto a la culpa, esa otra cadena invisible, el método de Jesús era igualmente radical. No negaba que las acciones tienen consecuencias, no promovía un libertinaje irresponsable donde todo vale. Pero distinguía entre el arrepentimiento genuino, que es un reconocimiento honesto de nuestras limitaciones y un compromiso con el crecimiento, y la culpa tóxica que nos paraliza y nos mantiene atrapados en el pasado. Cuando le dijo a la mujer adúltera, «Vete y no peques más», no le estaba imponiendo una sentencia judicial, sino ofreciéndole un camino hacia adelante, un futuro que no estaba determinado por sus errores pasados. La culpa, tal como la predican las religiones del miedo, es una forma de controlarnos mediante nuestro propio remordimiento. Es convertir el pasado en una prisión de la que nunca podemos escapar. Pero el mensaje real de Jesús, el que Spinoza recuperó con tanta claridad, es que cada momento es nuevo, que tu identidad no está fijada por tus acciones pasadas, que la transformación siempre es posible porque tu naturaleza fundamental es libre. Spinoza llevó esto aún más lejos en su Ética, donde argumentaba que la libertad genuina no consiste en hacer lo que queremos, porque nuestros deseos a menudo son producto de la ignorancia y las pasiones confusas, sino en comprender por qué queremos lo que queremos. Un hombre que es esclavo de sus pasiones, que reacciona impulsivamente a cada estímulo externo, que vive sacudido por el miedo y la esperanza, no es libre aunque nadie lo encadene. La verdadera libertad, la beatitud como la llamaba Spinoza, viene de la comprensión, del conocimiento claro de las causas que nos mueven, y aquí es donde convergen el filósofo holandés y el maestro Galileo. Ambos enseñaban que la verdad te hará libre, pero no la verdad como doctrina externa que debes memorizar y repetir, sino la verdad como comprensión vivida de tu propia naturaleza y tu lugar en el cosmos. ¿Por qué entonces este mensaje tan simple, tan liberador, tan obviamente beneficioso para la humanidad, ha sido sistemáticamente oscurecido, distorsionado, enterrado bajo montañas de dogma y ritual? ¿Por qué las instituciones religiosas han preferido predicar el miedo antes que el amor, la culpa antes que la comprensión, la obediencia antes que la libertad? La respuesta es tan antigua como el poder mismo, porque un pueblo libre es un pueblo ingobernable, un ser humano que comprende su propia naturaleza, que no teme al castigo divino ni se paraliza con la culpa, que piensa por sí mismo y sigue su propio entendimiento, no necesita sacerdotes que le digan qué hacer, ni autoridades que le interpreten la voluntad divina. Y eso
desde el punto de vista de cualquier institución que busca mantener su poder, es inaceptable. La historia está llena de ejemplos de lo que les sucede a quienes se atreven a predicar la liberación en lugar del control. Jesús fue crucificado, Spinoza fue excomulgado, Giordano Bruno fue quemado vivo, miles de herejes anónimos fueron silenciados de una forma u otra. Y no por ser malas personas, no por causar daño a otros, sino simplemente por pensar diferente, por cuestionar la autoridad establecida, por señalar que el emperador está desnudo. ¿Qué clase de verdad necesita ser protegida con amenazas y violencia? ¿No será que lo que realmente se protege no es la verdad, sino el poder que se ejerce en su nombre? Una verdad genuina puede defenderse sola, puede soportar cualquier escrutinio, puede florecer incluso bajo el ataque más feroz. Solo las mentiras necesitan guardias armados. Y sin embargo, aquí estamos, siglos después de Spinoza, milenios después de Jesús, todavía luchando con las mismas preguntas, todavía encadenados por los mismos miedos. ¿Cuántas generaciones más tendrán que pasar antes de que finalmente escuchemos el mensaje? ¿Cuántos más tendrán que sufrir innecesariamente bajo el peso de una culpa fabricada y un miedo inoculado? El método de Jesús para vencer el miedo y la culpa no es un secreto esotérico guardado en algún texto oculto. No requiere iniciaciones especiales ni conocimientos arcanos. Está aquí, ahora, disponible para cualquiera que tenga el coraje de mirar honestamente su propia experiencia y cuestionar las creencias heredadas que nunca examinó. Comienza con una pregunta simple, pero devastadora. ¿Qué pasaría si todo lo que te han enseñado sobre Dios, sobre el bien y el mal, sobre el cielo y el infierno, fuera una elaborada construcción humana diseñada para controlarte, no para ayudarte? No para salvarte, sino para mantenerte dócil y obediente. ¿Qué pasaría si descubrieras que no hay ningún juez cósmico llevando un registro de tus transgresiones? Que no hay ningún castigo eterno esperando por tus errores temporales? Que toda esa arquitectura de miedo fue construida piedra a piedra por seres humanos con intereses muy terrenales. Al principio esta idea es aterradora, porque nos han enseñado que sin el miedo a Dios, la sociedad colapsaría en el caos, que los seres humanos necesitamos el temor al castigo para comportarnos decentemente. Pero, ¿es esto realmente cierto? Spinoza argumentaba exactamente lo contrario, que la moralidad basada en el miedo no es verdadera moralidad, sino mera prudencia egoísta. Si te abstienes de robar solo porque temes el infierno, no eres virtuoso, sino cobarde. La virtud genuina, según Spinoza y según el Jesús que él rescató de los dogmas, surge de la comprensión y el amor, no del temor. Cuando comprendes que lastimar a otro es lastimarte a ti mismo, porque todos somos expresiones de la misma sustancia divina. Cuando amas a tu prójimo, no por mandato externo, sino porque reconoces en él tu propia humanidad reflejada. Entonces actúas moralmente desde la libertad y no desde la coacción. Este es el camino que Jesús mostraba cuando decía «ama a tu prójimo como a ti mismo», no como una orden a obedecer, sino como una verdad a comprender. Tu prójimo es tú mismo, visto desde otra perspectiva. Y así llegamos al núcleo del método, la transformación de la conciencia. No se trata de cambiar tu comportamiento mediante la fuerza de voluntad, de reprimir tus deseos naturales hasta que exploten en neurosis y violencia reprimida, de vivir una vida de constante autovigilancia y recriminación. Se trata de cambiar tu comprensión fundamental de quién eres y qué es este universo en el que existimos. Cuando esa comprensión cambia, el comportamiento cambia naturalmente, sin esfuerzo, porque ya no estás luchando contra ti mismo, sino actuando desde tu naturaleza más profunda.
El miedo y la culpa solo pueden existir en la ignorancia, en la incomprensión de nuestra verdadera naturaleza. Cuando la luz de la comprensión se enciende, las sombras del miedo y la culpa se disuelven por sí solas. Jesús lo sabía, por eso no predicaba un código moral complejo lleno de prohibiciones y mandatos. Reducía todo a dos principios simples: ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando comprendes, como Spinoza explicó, que Dios es la naturaleza misma y que tu prójimo es otra expresión de esa misma naturaleza, entonces estos dos mandamientos se convierten en uno solo. Comprende y ama la realidad tal como es, incluyéndote a ti mismo como parte integral de ella. Este es el método, simple en su formulación, pero revolucionario en sus implicaciones. No requiere templos ni rituales, no necesita sacerdotes ni intermediarios, no exige sacrificios ni penitencias. Solo requiere honestidad, coraje y la voluntad de mirar de frente aquello que hemos evitado mirar por siglos de condicionamiento. Pero ¿es realmente posible vivir así, sin miedo y sin culpa, en este mundo brutal donde la violencia y la injusticia parecen reinar? ¿No es esto una fantasía filosófica, hermosa en teoría, pero imposible en la práctica? Spinoza no era un idealista ingenuo. Había sufrido en carne propia la crueldad de las instituciones religiosas, había vivido en la pobreza después de su excomunión, había sido atacado y calumniado por expresar sus ideas. Y Jesús terminó clavado en una cruz, traicionado por sus propios discípulos, abandonado por las multitudes que días antes lo aclamaban. Ambos sabían que el camino de la verdad no es fácil, que vivir desde la comprensión y el amor, en un mundo gobernado por el miedo y la ignorancia, trae sus propios desafíos. Pero ambos también sabían que la alternativa es peor. Vivir una vida de sumisión cobarde, de conformidad hipócrita, de miedo constante a castigos imaginarios, de culpa perpetua por transgresiones fabricadas. La libertad tiene un precio, y ese precio es la responsabilidad. Cuando ya no puedes culpar a Dios, al destino, al diablo o a cualquier otro agente externo por tu vida, cuando comprendes que eres parte de una cadena causal infinita, pero que tu naturaleza misma te impulsa a actuar, a elegir, a crear tu experiencia dentro de los límites de tu condición, entonces no puedes esconderte detrás de excusas cómodas. Ya no puedes decir Dios lo quiso así cuando algo sale mal, ni el diablo me tentó cuando actúas contra tu mejor juicio. Tienes que hacerte cargo de tu existencia, comprender tus propias motivaciones, reconocer tus limitaciones y trabajar dentro de ellas para crear una vida de mayor comprensión y menor sufrimiento. Este es el verdadero significado de la salvación. No ser rescatado por un salvador externo, sino salvarte a ti mismo mediante la comprensión. Y aquí es donde el mensaje se vuelve más radical, más perturbador para las estructuras de poder. Porque si cada persona puede salvarse a sí misma mediante la comprensión, ¿para qué necesitamos iglesias que administren la salvación? Si cada ser humano tiene acceso directo a lo divino simplemente por existir, ¿para qué necesitamos sacerdotes que medien entre nosotros y Dios? Si la verdad está disponible para cualquiera que piense honestamente, ¿para qué necesitamos doctrinas oficiales que nos digan qué creer? Toda la arquitectura del poder religioso se derrumba ante estas preguntas. Toda la economía de la salvación se revela como un fraude monumental. Y por eso Spinoza fue perseguido. Por eso su nombre se convirtió en sinónimo de ateísmo y blasfemia. Por eso sus libros fueron prohibidos y quemados. Porque decir estas verdades en voz alta es amenazar los fundamentos mismos del orden establecido. Pero la verdad, como bien sabía Spinoza, no puede ser destruida por la violencia ni enterrada por el silencio. Puede ser suprimida temporalmente, puede ser distorsionada y malinterpretada, puede ser olvidada por generaciones enteras, pero siempre resurge porque está inscrita en la naturaleza misma de las cosas.
La verdad de que somos libres, de que no necesitamos temer castigos sobrenaturales, de que la culpa es una construcción humana y no un mandato divino. Esta verdad es tan fundamental que ninguna cantidad de dogma puede eliminarla completamente. Por eso, cada generación produce sus propios herejes, sus propios pensadores que redescubren por sí mismos lo que Jesús enseñó y Spinoza explicó. Que el reino de Dios está dentro de ti, que la salvación es conocimiento, que el amor es la ley suprema porque es la expresión natural de comprender nuestra unidad fundamental con todo lo que existe. El miedo gobierna porque no lo cuestionamos. La culpa nos paraliza porque la interiorizamos sin examinarla. Pero cuando comenzamos a hacer preguntas, cuando nos atrevemos a mirar honestamente los mecanismos mediante los cuales se nos controla, cuando tenemos el coraje de pensar por nosotros mismos en lugar de delegar nuestro pensamiento en autoridades externas, entonces algo se quiebra. Las cadenas que parecían de acero se revelan como papel. Los monstruos que nos aterraban se muestran como sombras proyectadas por nuestro propio miedo. Y descubrimos que siempre fuimos libres, que la prisión nunca tuvo cerradura, que estábamos encadenados únicamente por nuestro consentimiento ignorante. Este descubrimiento es lo que Jesús llamaba nacer de nuevo, lo que Spinoza llamaba alcanzar el tercer género de conocimiento, lo que en todas las tradiciones espirituales genuinas se reconoce como despertar o iluminación. No es un estado místico inalcanzable reservado para santos y ascetas, sino simplemente ver con claridad lo que siempre estuvo ahí, que eres parte de una totalidad infinita, que tu naturaleza más profunda es libre y creativa, que el miedo y la culpa no son necesarios para vivir una vida ética y significativa. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque una herejía define una posición alternativa que puede ser combatida doctrinalmente, pueden escribirse tratados contra ella, pueden formularse argumentos teológicos, puede ser condenada oficialmente y sus adherentes pueden ser perseguidos. Pero la duda es diferente. La duda no propone una alternativa clara, sino que cuestiona los fundamentos mismos sobre los cuales se construye cualquier sistema de creencias. La duda pregunta, ¿cómo sabemos lo que decimos saber? ¿De dónde viene esta autoridad que reclaman los textos sagrados? ¿Por qué debemos creer que estas palabras escritas por seres humanos hace miles de años tienen validez eterna? ¿Qué nos garantiza que los líderes religiosos de hoy son más confiables que los de ayer, que también cometieron errores terribles y apoyaron atrocidades en nombre de Dios? Estas preguntas no tienen respuesta satisfactoria dentro del sistema. Solo pueden ser acalladas mediante la intimidación, el ostracismo, la amenaza de condenación eterna. Por eso, un pensador honesto como Spinoza, que se atrevió a dudar públicamente, que puso sus dudas por escrito para que otros pudieran considerarlas, representaba una amenaza mucho mayor que cualquier hereje que simplemente profesara una doctrina alternativa. En este punto, habiendo recorrido ya un largo camino en esta exploración del método de Jesús, según la visión de Spinoza, es necesario hacer una pausa para considerar qué significa todo esto en términos prácticos. No estamos hablando de abstracciones teóricas, ni de debates académicos estériles. Estamos hablando de tu vida, de mi vida, de las decisiones que tomamos cada día bajo el peso del miedo y la culpa. Estamos hablando de los momentos en que no hacemos lo que sabemos que deberíamos hacer porque tememos el juicio de otros o de Dios, de las veces en que nos castigamos mentalmente por errores pasados que ya no podemos cambiar, de las oportunidades que dejamos pasar porque nos sentimos indignos o culpables. Estamos hablando del sufrimiento innecesario que nos infligimos a nosotros mismos y a otros en nombre de principios que nunca cuestionamos.
de reglas que internalizamos sin preguntarnos de dónde vienen o a quién benefician. El método de Jesús, el camino que Spinoza iluminó con su análisis filosófico, no promete eliminar todo sufrimiento, porque mucho sufrimiento es inherente a la condición humana, viene de nuestra finitud, de nuestra mortalidad, de nuestra dependencia de fuerzas que no controlamos, pero promete eliminar el sufrimiento innecesario, el que añadimos nosotros mismos mediante la ignorancia y el miedo. Y ese es un regalo incalculable, una liberación genuina que transforma la experiencia de estar vivo. Cuando ya no vives aterrado por castigos sobrenaturales, cuando ya no desperdicias tu energía en culpa improductiva, cuando comprendes tu lugar en la naturaleza y actúas desde ese entendimiento, en lugar de desde el miedo condicionado, la vida no se vuelve perfecta, pero sí se vuelve más plena, más auténtica, más tuya. Y este es el legado que ambos, Jesús y Spinoza, nos dejaron, pero que hemos ignorado sistemáticamente, porque aceptarlo requiere coraje. Requiere el coraje de enfrentar el vacío que queda cuando las certezas cómodas se derrumban. El coraje de pararse solo cuando todos los demás se arrodillan. El coraje de pensar por ti mismo cuando es más fácil dejar que otros piensen por ti. Requiere el coraje de ser libre, y la libertad da más miedo que la esclavitud, porque la esclavitud no conlleva responsabilidad. Un esclavo puede culpar a su amo por su vida, puede decir que solo obedece órdenes, puede refugiarse en el confort de no tener que decidir. Pero un hombre libre debe hacerse cargo de sus decisiones, debe aceptar que su vida es el resultado de sus acciones y comprensiones, no puede esconderse detrás de mandatos divinos o autoridades terrenales. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? ¿No será que creer genuinamente es tener la valentía de sostener la incertidumbre, de vivir con preguntas abiertas, de caminar por un sendero que descubres mientras lo recorres, en lugar de seguir un mapa establecido por otros? La fe que predican las religiones institucionales es lo opuesto. Es la suspensión del pensamiento crítico, es la aceptación de doctrinas sin cuestionamiento, es la renuncia a tu propia capacidad de discernimiento en favor de una autoridad externa. Esa no es fe, sino miedo disfrazado. Es la rendición de tu libertad a cambio de la ilusión de seguridad. La fe genuina, la que Jesús ejemplificaba cuando desafiaba las convenciones de su tiempo, es la confianza en tu capacidad de comprender, la voluntad de buscar la verdad donde sea que te lleve, la disposición a cambiar de opinión cuando la evidencia lo requiere. Es una fe activa, viva, que crece y se transforma, no una doctrina petrificada que debe ser protegida de cualquier cuestionamiento. Spinoza entendía esto profundamente. Por eso, su filosofía no es un sistema cerrado de proposiciones que deben ser memorizadas y aceptadas, sino un método de investigación que cada quien debe practicar por sí mismo. Su ética está escrita en forma geométrica, con definiciones, axiomas, proposiciones y demostraciones, no porque creyera que las verdades filosóficas son equivalentes a las matemáticas, sino porque quería mostrar cómo se puede construir un edificio de pensamiento sólido, partiendo de principios claros y razonando rigurosamente. Pero el contenido específico de ese edificio es menos importante que el método mediante el cual se construye, el compromiso inquebrantable con la honestidad intelectual, la disposición a seguir el argumento donde sea que conduzca, la negativa a aceptar conclusiones simplemente porque son tradicionales o confortables. Este es el mismo espíritu que animaba a Jesús cuando decía que la verdad os hará libres. No una verdad específica formulada en proposiciones definitivas, sino la práctica de la verdad, el compromiso existencial con la honestidad y la autenticidad. Y en esta práctica, en este compromiso diario con la verdad y la libertad, el miedo y la culpa gradualmente pierden su poder.
No desaparecen de un día para otro. No hay un momento mágico de conversión después del cual ya nunca vuelves a sentir miedo o culpa. Pero su naturaleza cambia. Dejan de ser fuerzas que te controlan desde el inconsciente y se convierten en señales que puedes observar y comprender. Cuando sientes miedo, en lugar de ser arrastrado por él o reprimirlo con fuerza de voluntad, puedes preguntarte, ¿a qué temo exactamente? ¿Es este miedo racional o es el resultado de condicionamiento pasado? ¿Qué creencia subyace a este miedo y es esa creencia verdadera? Y cuando sientes culpa, en lugar de sumergirte en ella o negarla defensivamente, puedes examinarla. ¿He causado daño real que deba reparar o simplemente he violado una regla arbitraria que internalicé sin cuestionar? ¿Esta culpa me está motivando a crecer y cambiar o simplemente me está paralizando y haciéndome sentir miserable? Este tipo de autoexamen honesto, esta vigilancia consciente sobre tus propios estados mentales, es el núcleo del método que Jesús practicaba y que Spinoza sistematizó filosóficamente. La diferencia entre una vida vivida bajo el dominio del miedo y la culpa y una vida vivida desde la comprensión y la libertad no es que la segunda sea más fácil o más cómoda, sino que es más auténtica y más digna. Vivir desde el miedo es vivir siempre en reacción, siempre a la defensiva, siempre tratando de evitar castigos o ganar recompensas. Es una vida de constante negociación con poderes externos, de cálculo constante sobre qué es seguro y qué es peligroso. Vivir desde la comprensión, en cambio, es vivir desde tu propio centro, desde tu propia naturaleza, guiado no por amenazas externas, sino por tu entendimiento de lo que es verdadero y bueno. Es una vida de integridad, donde tus acciones fluyen naturalmente de tus comprensiones más profundas, en lugar de estar dictadas por el miedo o la obligación. Y cuando suficientes personas comiencen a vivir así, cuando suficientes individuos despierten de la pesadilla del miedo institucionalizado y la culpa manufacturada, entonces las estructuras mismas que han mantenido a la humanidad en esclavitud comenzarán a derrumbarse. No mediante revolución violenta ni mediante la imposición de una nueva ortodoxia, sino simplemente porque nadie las sostendrá más. Una iglesia que predica el miedo no puede existir cuando la gente ya no teme. Un sistema de control basado en la culpa pierde su poder cuando las personas ya no aceptan sentirse culpables por su naturaleza humana. Este es el verdadero significado de la transformación espiritual. No un cambio en las doctrinas que profesamos, sino un cambio en la conciencia desde la cual vivimos. Y este cambio es contagioso, es inevitable, es imparable una vez que comienza. Porque la verdad tiene una cualidad magnética que atrae a las mentes honestas, como la luz atrae a las polillas. Pero esto nos lleva a una pregunta final para esta primera parte de nuestra exploración. ¿Qué pasa con aquellos que tienen demasiado invertido en el sistema actual? Aquellos cuyo poder, identidad y sustento dependen de mantener a las personas en el miedo y la culpa. ¿Qué pasa con los sacerdotes que perderían su autoridad si la gente comprendiera que no necesita intermediarios? ¿Qué pasa con los líderes religiosos cuyo estatus deriva de su supuesto acceso especial a la verdad divina? ¿Qué pasa con las instituciones enteras construidas sobre la premisa de que los seres humanos necesitan ser controlados mediante el miedo, porque de otro modo colapsarían en el caos? Estas fuerzas no renunciarán a su poder voluntariamente, no aceptarán tranquilamente su obsolescencia cuando la humanidad despierte a su propia capacidad de comprensión y libertad. Este fue el conflicto que Jesús enfrentó con los fariseos y sacerdotes de su tiempo. El mismo conflicto que Spinoza enfrentó con los rabinos de su comunidad y los teólogos cristianos de su época. Es el conflicto eterno entre la libertad y el control,
entre la verdad y el poder, entre la comprensión auténtica y la doctrina impuesta. Y es un conflicto que no se resuelve de una vez por todas, sino que debe ser libremente cada generación, por cada individuo que elige entre el camino fácil de la conformidad y el camino difícil del pensamiento libre. El legado de Jesús fue traicionado casi inmediatamente después de su muerte, cuando Pablo y los demás comenzaron a construir una religión institucional sobre sus enseñanzas. El legado de Spinoza fue distorsionado por siglos de incomprensión deliberada y calumnia, pero sus ideas permanecen enterradas bajo capas de dogma y tradición, esperando a quien tenga ojos para ver y oídos para escuchar. En el núcleo del cristianismo histórico yace una contradicción monumental, una traición tan profunda que resulta casi invisible por su misma magnitud. Jesús de Nazaret, el maestro itinerante que predicaba la liberación del miedo y la inmediatez del reino divino, se convirtió en la piedra angular de una institución dedicada precisamente a cultivar el miedo y a posponer la salvación para un futuro lejano e incierto. ¿Cómo sucedió esto? ¿Mediante qué alquimia oscura se transformó un mensaje de libertad en un sistema de control? La respuesta yace en la naturaleza misma del poder humano y en la necesidad que tienen las instituciones de perpetuarse a sí mismas, incluso si eso significa traicionar completamente los principios sobre los cuales fueron fundadas. Spinoza veía esta contradicción con claridad brutal, y su coraje al señalarla fue lo que lo convirtió en uno de los pensadores más peligrosos de su época, y podríamos argumentar de cualquier época. Cuando Baruch de Spinoza fue excomulgado en 1656, el texto del Cherem pronunciado contra él es revelador en su ferocidad. Lo acusaban de abominables herejías y actos monstruosos. Exigían que nadie tuviera comunicación con él oral o escrita, que nadie le prestara favor alguno, que nadie permaneciera bajo el mismo techo con él, que nadie leyera ninguno de sus escritos. Esta violencia verbal, este intento de aniquilación social, ¿contra qué crimen específico se dirigía? Spinoza no había robado, no había matado, no había causado daño físico a nadie. Su único crimen era pensar, cuestionar, examinar honestamente las escrituras y las tradiciones que todos los demás aceptaban sin cuestionamiento. Y en ese examen encontró algo que las autoridades religiosas no podían permitir que fuera dicho en voz alta: que las religiones organizadas, incluidas tanto el judaísmo como el cristianismo, habían construido elaborados sistemas de control basados en la falsificación de sus propias fuentes sagradas. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que no era verdadero en primer lugar, que su sostenimiento requería la suspensión del pensamiento crítico, que sólo podía mantenerse mediante la prohibición de preguntas honestas. Un dogma genuinamente verdadero, si tal cosa existiera, debería poder resistir cualquier escrutinio, debería fortalecerse ante el análisis riguroso, debería dar la bienvenida a las dudas, porque la investigación honesta solo confirmaría su validez. Pero los dogmas de las religiones institucionales no funcionan así. Requieren fe ciega, obediencia sin preguntas, aceptación de contradicciones obvias. Y cuando alguien señala estas contradicciones, cuando alguien pregunta por qué debemos creer esto o aquello, la respuesta nunca es un argumento racional, sino una amenaza. Calla, o serás excomulgado. Acepta, o serás condenado. Obedece, o enfrentarás consecuencias terribles, no solo en esta vida, sino en la eternidad. Spinoza entendió que este sistema de amenazas solo funciona si las personas creen genuinamente en los castigos prometidos. Si puedes hacer que alguien crea que Dios lo castigará eternamente por sus dudas, que el infierno espera a quienes cuestionan la autoridad, que la salvación depende de la sumisión a doctrinas específicas,
entonces tienes un instrumento de control más poderoso que cualquier ejército. Porque este control opera desde dentro, convierte a cada persona en su propio carcelero, hace que la gente se policie a sí misma y a los demás. El miedo al castigo divino es el fundamento sobre el cual se construye todo el edificio del poder religioso, y Spinoza lo sabía. Por eso dedicó tanto esfuerzo en su tratado teológico-político a demostrar que los profetas bíblicos no tenían conocimiento especial del futuro ni acceso privilegiado a verdades divinas, que sus visiones eran productos de su imaginación vívida interpretando eventos naturales, que los milagros narrados en las Escrituras podían explicarse naturalmente o eran adornos literarios añadidos siglos después de los eventos que supuestamente describían. Pero ¿qué sucede cuando comienzas a desmantelar estos fundamentos? ¿Qué queda cuando retiras el miedo al castigo divino como motivación para el comportamiento moral? Esta era la gran objeción contra Spinoza entonces y ahora. Si la gente no teme a Dios, si no cree en el cielo y el infierno, si no acepta que las autoridades religiosas hablan con autoridad divina, ¿qué impedirá que el mundo colapse en el caos y la inmoralidad? Esta objeción revela más sobre quienes la plantean que sobre la realidad humana. Revela que conciben la moralidad únicamente como obediencia forzada, que no pueden imaginar que las personas actúen éticamente si no es por miedo al castigo o esperanza de recompensa, que tienen una visión fundamentalmente cínica y pesimista de la naturaleza humana. Y esta visión cínica es precisamente lo que las religiones del miedo cultivan. Nos enseñan que somos pecadores por naturaleza, que nuestros impulsos son malignos, que sin la gracia divina somos incapaces de bondad, que necesitamos ser salvados de nosotros mismos. Jesús no enseñaba esto. El Jesús histórico, el maestro que Spinoza descubrió detrás de siglos de elaboración teológica, tenía una visión completamente diferente de la naturaleza humana y la moralidad. No predicaba que los seres humanos son malvados por naturaleza y necesitan ser controlados mediante el miedo, sino que cada persona tiene acceso directo a lo divino, que el reino de Dios está dentro de cada uno, que la capacidad de amar y comprender es inherente a nuestra naturaleza. Su enseñanza moral no se basaba en códigos complejos de leyes y prohibiciones, sino en principios simples que cualquiera puede comprender. Trata a los demás como te gustaría ser tratado. Ama a tu prójimo. No juzgues para que no seas juzgado. Perdona 70 veces 7. Estas enseñanzas no requieren autoridad externa para ser implementadas, no necesitan sacerdotes que las interpreten, no demandan instituciones que las apliquen. Son autoevidentes para cualquiera que reflexione honestamente sobre ellas. Y aquí llegamos al corazón de la traición, la iglesia que supuestamente se fundó sobre las enseñanzas de Jesús. Hizo exactamente lo opuesto de lo que él enseñaba. Donde él predicaba la accesibilidad directa de lo divino, construyeron una jerarquía de mediadores. Donde él enseñaba principios simples, comprensibles para todos, elaboraron teologías complejas que solo los expertos podían entender. Donde él perdonaba libremente y sin condiciones, ellos establecieron sistemas elaborados de penitencia y absolución que requerían la intervención de sacerdotes. Donde él vivía en pobreza y predicaba el desapego de las riquezas materiales, construyeron catedrales opulentas y acumularon tesoros inmensos. Donde él cuestionaba y desafiaba las autoridades religiosas de su tiempo, ellos se convirtieron en la autoridad religiosa definitiva que no toleraba ningún cuestionamiento. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque una herejía es una posición doctrinal alternativa que puede ser refutada mediante argumentos teológicos, pero una duda genuina socava los fundamentos mismos sobre los cuales descansa cualquier sistema doctrinal. La duda pregunta:
¿Cómo sabemos que estas afirmaciones son verdaderas? ¿Qué evidencia tenemos? ¿Por qué deberíamos creer en estas autoridades y no en otras? Y estas preguntas no tienen respuestas satisfactorias dentro del sistema. Solo pueden ser acalladas mediante la intimidación o la expulsión. Por eso los herejes, por más radicales que sean sus posiciones, pueden ser tolerados hasta cierto punto, porque al menos juegan dentro del mismo campo de juego, aceptan que hay verdades doctrinales definitivas y solo discuten cuáles son. Pero los escépticos genuinos, los que cuestionan la existencia misma del campo de juego, representan una amenaza existencial. Spinoza era ese tipo de escéptico, no en el sentido de negar toda posibilidad de conocimiento, sino en el sentido de insistir en que cualquier afirmación de conocimiento debe ser justificada racionalmente. No bastaba decir «la Biblia lo dice», o «la tradición lo enseña», o «la autoridad lo afirma». Había que mostrar por qué esas fuentes debían ser consideradas confiables, qué evidencia apoyaba sus afirmaciones, si sus enseñanzas eran consistentes internamente y con lo que podemos observar en la naturaleza. Y cuando aplicaba estos criterios rigurosos a las escrituras y tradiciones religiosas, encontraba contradicciones por todas partes, encontraba afirmaciones que violaban las leyes naturales, encontraba doctrinas que habían sido elaboradas siglos después de los eventos que supuestamente describían, encontraba que muchas de las enseñanzas atribuidas a Moisés o a Jesús eran en realidad creaciones de autores posteriores con sus propias agendas políticas y teológicas. El tratamiento que Spinoza da a los milagros es particularmente revelador de su método y de por qué resultaba tan amenazante. Las religiones tradicionales dependen enormemente de los milagros como evidencia de su validez. Si Moisés partió el Mar Rojo, si Jesús resucitó a los muertos, si el sol se detuvo en el cielo para Josué, entonces, claramente, estos hombres tenían poder divino y sus enseñanzas deben ser verdaderas. Pero Spinoza argumentaba que esta lógica está invertida. Si algo sucedió que violaba las leyes naturales, solo hay tres posibilidades. O las leyes naturales no son realmente leyes, sino meras regularidades que pueden ser suspendidas arbitrariamente, lo cual haría imposible cualquier conocimiento científico. O el evento no sucedió como se describe y la narración es legendaria o alegórica. O el evento sucedió, pero tenía una explicación natural que los observadores no comprendieron. Y la tercera opción es siempre la más probable, especialmente cuando las narraciones fueron escritas décadas o siglos después de los eventos supuestos. Pero no estamos aquí quitándole toda la magia a la religión, reduciendo lo sagrado a lo natural, eliminando la posibilidad de lo trascendente. Esta objeción malinterpreta completamente lo que Spinoza estaba haciendo. No estaba negando lo sagrado, sino relocalizándolo. Para él, la naturaleza misma es sagrada. Dios y la naturaleza son lo mismo, y por lo tanto, cada evento natural es en cierto sentido milagroso porque es una expresión de lo divino. El verdadero milagro no es la suspensión de las leyes naturales, que sería simplemente caos arbitrario, sino la existencia misma de esas leyes, la racionalidad inherente del cosmos, el hecho de que podemos comprender mediante la razón cómo funciona el universo. Esta visión no reduce lo sagrado, sino que lo expande infinitamente. Ya no está compartos finado a unos pocos milagros realizados hace miles de años, sino que permea cada momento de existencia, cada respiración, cada pensamiento, cada acto de comprensión. Y aquí es donde la visión de Spinoza se conecta profundamente con la enseñanza original de Jesús, una vez que la limpiamos de siglos de incrustaciones teológicas. Cuando Jesús decía que el reino de Dios está dentro de ti,
No estaba hablando de un lugar metafórico donde el alma va después de la muerte, sino de una realidad presente y accesible. Estaba diciendo que lo divino no está separado de ti, esperando juzgarte desde afuera, sino que es la misma esencia de tu ser. Y cuando realizaba sus llamados milagros, las sanaciones y exorcismos que tanto impresionaban a las multitudes, no estaba demostrando su poder sobrenatural, sino mostrando lo que es posible cuando alguien vive desde la comprensión profunda de su unidad con lo divino. Las personas que sanaba no eran curadas por una fuerza externa, sino que eran liberadas de la parálisis del miedo y la culpa que las mantenía enfermas. ¿Cuántas de las enfermedades que Jesús sanaba eran psicosomáticas, manifestaciones físicas de traumas psicológicos y espirituales? ¿Cuántos de los demonios que expulsaba eran en realidad estados mentales disociativos producidos por el trauma y la opresión? Esto no disminuye sus logros, sino que los hace más impresionantes, porque lo que estaba haciendo era más difícil y más real que simplemente agitar una varita mágica. Estaba mostrando a las personas que su sufrimiento no era un castigo divino por sus pecados, que no estaban condenadas a vivir en miseria y desesperación, que tenían dentro de sí mismas el poder de transformar sus vidas. Les estaba quitando la carga aplastante del miedo y la culpa que las autoridades religiosas habían colocado sobre ellas, y en esa liberación encontraban la capacidad de caminar, de ver, de vivir de nuevo. El método de Jesús, entonces, era profundamente psicológico y espiritual a la vez, porque en su visión no hay separación entre estos dominios. La mente, el cuerpo y el espíritu son aspectos de una misma realidad, y sanar uno es sanar los otros. Cuando le decía a alguien, tus pecados te son perdonados, no estaba ejerciendo alguna autoridad divina delegada para absolver transgresiones. Estaba liberando a esa persona de la culpa que la mantenía atrapada en patrones destructivos. Y esta liberación no venía de fuera sino de dentro, porque al escuchar estas palabras y creerlas, la persona se liberaba a sí misma del peso que había estado cargando. El perdón que Jesús ofrecía era realmente la invitación a perdonarse a uno mismo, a dejar ir el pasado, a reconocer que no estás definido por tus errores y que cada momento es una oportunidad para comenzar de nuevo. Spinoza comprendió esto con una claridad que pocos teólogos han alcanzado porque no estaba interesado en defender doctrinas establecidas, sino en comprender la verdad. Su análisis del amor intellectualis Dei, el amor intelectual de Dios, es esencialmente una explicación filosófica de lo que Jesús estaba enseñando de manera más poética y accesible. Cuando comprendes que eres parte de la totalidad infinita, que tu existencia es una expresión necesaria de la naturaleza divina, que todo lo que eres y haces fluye de tu esencia, tal como los ángulos de un triángulo fluyen de su definición, entonces experimentas una paz profunda que no depende de circunstancias externas. No es una paz que viene de conseguir lo que quieres o evitar lo que temes, sino una paz que surge de la comprensión de tu lugar en el orden eterno de las cosas. Y esa comprensión es lo que Jesús llamaba el reino de Dios, lo que los místicos llaman iluminación, lo que Spinoza llamaba beatitud. Pero las instituciones religiosas no pueden vender esta enseñanza porque es gratuita. Está disponible para cualquiera que piense honestamente. No requiere templos, ni sacerdotes, ni rituales, ni donaciones. Lo que las instituciones necesitan vender es la idea de que estás roto y necesitas ser reparado, que estás pecando y necesitas ser salvado, que estás separado de Dios y necesitas intermediarios para reconectarte.
Necesitan mantenerte en un estado perpetuo de insuficiencia y dependencia, siempre buscando la salvación que prometen, pero nunca alcanzándola completamente, porque si finalmente te sintieras completo y libre, ya no necesitarías sus servicios. Es un modelo de negocio brillante en su perversidad. Crear el problema que pretendes resolver, mantener a tus clientes dependientes mediante la culpa y el miedo, y asegurarte de que la solución que ofreces nunca sea definitiva para que sigan regresando. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Porque la verdad nos obliga a responsabilizarnos de nuestras vidas, y la responsabilidad es aterradora. Es más cómodo creer que somos víctimas de fuerzas externas, que Dios o el destino o las circunstancias son los responsables de nuestra condición, que no podemos hacer nada excepto someternos y esperar. La verdad de que somos co-creadores de nuestra experiencia, de que nuestras creencias y acciones moldean nuestra realidad dentro de los límites de nuestra naturaleza, nos quita todas las excusas. Ya no podemos culpar a Dios por nuestro sufrimiento. Ya no podemos esperar que un Salvador externo venga a rescatarnos. Tenemos que hacer el trabajo difícil de examinarnos honestamente, comprender nuestras motivaciones, cambiar nuestros patrones, vivir con integridad. Y ese trabajo es duro, mucho más duro que simplemente obedecer reglas y esperar recompensas. El conflicto entre fe y razón, que ha definido siglos de debate teológico, es un falso conflicto, una distracción del problema real. El problema no es si podemos tener fe y razón simultáneamente, sino qué tipo de fe estamos hablando. Si por fe entendemos la aceptación ciega de doctrinas sin evidencia, entonces sí hay conflicto, porque esa clase de fe requiere suspender la razón. Pero si por fe entendemos la confianza en nuestra capacidad de comprender, la disposición a seguir la verdad donde nos lleve, la voluntad de vivir con incertidumbre cuando la certeza no es posible, entonces no solo no hay conflicto, sino que fe y razón se apoyan mutuamente. La verdadera fe es la fe en el proceso de investigación honesta, la confianza de que la realidad es inteligible y que mediante el pensamiento riguroso podemos acercarnos a comprenderla mejor. Jesús tenía esa clase de fe, por eso podía desafiar las autoridades religiosas de su tiempo, por eso podía reinterpretar la ley judía de maneras que escandalizaban a los ortodoxos, por eso podía comer con pecadores y prostitutas sin preocuparse por la pureza ritual. No estaba siguiendo ciegamente las tradiciones heredadas, sino pensando por sí mismo sobre lo que era verdaderamente importante, lo que realmente servía a la vida humana y al florecimiento. Y Spinoza tenía la misma clase de fe cuando se atrevió a aplicar su razón implacablemente a las escrituras sagradas, cuando se negó a aceptar doctrinas simplemente porque eran tradicionales, cuando insistió en que cualquier afirmación sobre la realidad debe ser justificada mediante argumentos racionales y evidencia observable. Ambos confiaban en que la verdad, sea cual sea, es preferible a la mentira confortable, y que la libertad genuina solo puede construirse sobre fundamentos de comprensión honesta. Y entonces llegamos a una de las enseñanzas más radicales y menos comprendidas de Jesús, una que Spinoza rescató del olvido teológico, que el juicio final no es un evento futuro donde Dios separa a los buenos de los malos, sino algo que sucede momento a momento en nuestra propia conciencia. Cuando Jesús hablaba del juicio, no estaba amenazando con un tribunal cósmico al final de los tiempos, estaba señalando que nuestras acciones tienen consecuencias naturales, que vivir desde el miedo y la ignorancia produce sufrimiento, mientras que vivir desde el amor y la comprensión produce paz. El juicio es automático, inherente a la estructura de la realidad, no necesita un juez externo que lo imponga. Si plantas odio, cosecharás odio. Si plantas amor, cosecharás amor.
no porque Dios recompense o castigue, sino porque esa es simplemente la naturaleza de las cosas. Spinoza explicaba esto en términos de causas y efectos. Cada cosa actúa según su naturaleza, y las consecuencias fluyen necesariamente de las acciones. Una persona que vive dominada por el miedo y la culpa experimentará necesariamente ansiedad y sufrimiento, no porque Dios la esté castigando, sino porque esos estados mentales son intrínsecamente dolorosos. Y una persona que alcanza la comprensión verdadera de su naturaleza y actúa desde ella, experimentará necesariamente paz y alegría. No porque Dios la esté recompensando, sino porque esos estados son los que naturalmente acompañan a vivir en armonía con tu esencia profunda. No hay nada misterioso o sobrenatural aquí. Es tan simple y directo como que el fuego quema y el agua moja. Es la estructura misma de la realidad. Pero entonces, ¿qué pasa con el mal, con la injusticia, con aquellos que causan sufrimiento a otros y parecen prosperar aparentemente sin consecuencias? Esta es la objeción perenne contra cualquier sistema ético que no incluya castigo divino, y es una objeción seria que merece una respuesta seria. Spinoza argumentaría que incluso quienes parecen prosperar mediante la crueldad y la injusticia, en realidad sufren, porque viven en un estado de alienación de su propia naturaleza, en constante ansiedad por mantener su poder, en necesidad perpetua de más y más, para llenar el vacío interior que nunca se llena. Los tiranos mueren aterrados, los avaros nunca encuentran satisfacción, los mentirosos pierden la capacidad de distinguir la verdad. El castigo no viene de fuera, sino de dentro. Es inherente a vivir de manera contraria a la naturaleza humana profunda, que nos impulsa hacia la conexión y la comprensión. Y Jesús sabía esto. Por eso no predicaba la venganza, ni prometía que los malvados sufrirían en el infierno eterno. Su mensaje sobre el juicio era más sutil y más devastador, que aquellos que viven en la oscuridad ya están en su infierno, que la separación de lo divino que experimentan no es un castigo futuro, sino su estado presente, que el reino de Dios que no pueden ver no está en algún cielo lejano, sino aquí mismo, invisible para ellos, porque sus ojos están cerrados por el miedo y la codicia. El verdadero infierno es vivir completamente alienado de tu propia naturaleza, persiguiendo objetos externos, pensando que te darán la satisfacción que solo puede venir de dentro, aterrado de perder lo que has acumulado porque no sabes quién eres aparte de tus posesiones. Y el verdadero cielo es despertar de esa pesadilla, reconocer tu naturaleza divina, vivir desde tu centro verdadero en lugar de desde tus miedos condicionados. Aquí, en este punto de nuestra exploración, quizás te preguntes desde dónde estás leyendo o escuchando estas palabras, en qué momento del día o de la noche estas ideas te encuentran. Estés en Lima, mientras el sol de la tarde ilumina los cerros, o en Barcelona, donde la madrugada comienza a clarear, o en algún rincón del mundo, cuyo nombre solo tú conoces, pero que en este instante es el centro del universo, porque es donde estás tú. Tu presencia aquí no es accidental. Estas palabras buscan no convencerte de ninguna doctrina, sino invitarte a pensar por ti mismo, a cuestionar lo que siempre aceptaste sin examen, a atreverte a la libertad que es tu derecho de nacimiento. Y si resuena algo en ti, si algo se mueve en tu interior al escuchar que no necesitas temer, que no debes sentir culpa por tu humanidad, que eres completo tal como eres, entonces comparte esto con alguien que conoces que también lucha bajo el peso del miedo y la culpa. Que las bendiciones lleguen a tu familia no como regalo de un Dios caprichoso, sino como resultado natural de vivir con mayor comprensión y menor sufrimiento innecesario. El legado de Spinoza fue enterrado durante siglos bajo montañas de calumnia y malinterpretación.
Se le llamaba ateo, cuando en realidad tenía una visión más profunda de lo divino que la mayoría de los creyentes ortodoxos. Se decía que su filosofía era fría y mecánica, cuando en realidad culminaba en una ética del amor y la alegría. Se afirmaba que negaba la libertad humana, cuando lo que realmente negaba era la ilusión de libre albedrío que nos mantiene ignorantes de nuestras verdaderas motivaciones. Y todo esto porque su visión era demasiado amenazante, demasiado radical, demasiado liberadora. Una filosofía que te dice que puedes salvarte a ti mismo mediante la comprensión no necesita iglesias. Una ética que surge de la naturaleza humana no necesita comandamientos externos. Una visión de lo divino que está presente en todas las cosas no necesita rituales especiales para acceder a ella. Y el legado de Jesús fue traicionado aún más rápidamente y completamente. Antes de que su cuerpo estuviera frío, sus seguidores ya estaban discutiendo sobre quién tendría más autoridad en el movimiento que fundarían. Pablo, quien nunca conoció al Jesús histórico, se convirtió en el arquitecto principal del cristianismo institucional, transformando un maestro judío galileo en un salvador divino cuya muerte sacrificial era necesaria para apaciguar a un Dios iracundo. Esta teología del sacrificio, tan central al cristianismo ortodoxo, es precisamente lo opuesto de lo que Jesús enseñaba. Él no vino a ser sacrificado, sino a mostrar que los sacrificios son innecesarios, que Dios no exige sangre, sino comprensión, que no necesitamos intermediarios porque ya estamos conectados con lo divino. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? ¿No será que el momento del despertar llega precisamente cuando todo lo que creíamos saber se revela como construcción humana, cuando las doctrinas que nos daban seguridad se muestran como las prisiones que realmente son? Hay un miedo terrible en ese momento de quiebre, un vértigo cuando el suelo firme de las certezas heredadas se disuelve bajo nuestros pies. Pero ese miedo es la última resistencia del ego condicionado, la última defensa del sistema que nos ha mantenido esclavos. Y si tenemos el coraje de atravesarlo, si no nos aferramos a las ruinas de las creencias muertas, sino que nos permitimos caer en el vacío de no saber, entonces descubrimos que ese vacío no es la nada, sino la plenitud, que soltar las certezas falsas crea espacio para la comprensión genuina. Jesús hablaba de esto cuando decía que debes nacer de nuevo, que debes volver a ser como un niño para entrar al reino de Dios. No estaba hablando de ingenuidad ni de ignorancia, sino de la apertura radical del niño que aún no ha sido condicionado por el miedo y el dogma, que mira el mundo con ojos frescos y se maravilla ante cada descubrimiento. El adulto sabio, que ha memorizado todas las doctrinas y puede citar todas las escrituras, pero nunca ha cuestionado lo que le enseñaron, ese adulto está muerto espiritualmente, aunque su cuerpo aún respire. Pero quien tiene el coraje de soltar todo lo que sabe, de enfrentar su propia ignorancia honestamente, de admitir que las respuestas fáciles no satisfacen las preguntas profundas, ese renace a una vida genuina de búsqueda y descubrimiento. Spinoza vivió esa vida de búsqueda incesante hasta su último aliento. Murió joven, a los 44 años, sus pulmones devastados por años de inhalar polvo de lentes, mientras ganaba su sustento puliendo cristales ópticos. Vivió en la pobreza voluntaria, rechazando posiciones académicas que habrían requerido compromiso con doctrinas ortodoxas, prefiriendo la libertad de pensamiento a la seguridad material. Y en esa vida humilde y dedicada a la verdad, produjo obras que sacudirían los fundamentos de la civilización occidental una vez que finalmente fueran comprendidas. Su Ética, publicada póstumamente por amigos que temían por sus propias vidas al hacerlo público, es quizás el texto filosófico más importante y menos leído de la modernidad. Menos leído porque es difícil,
porque desafía cada presuposición confortable, porque exige que pienses con rigor absoluto y sigas los argumentos hasta conclusiones que pueden ser perturbadoras. Pero ¿qué encontramos cuando finalmente tenemos el coraje de leer a Spinoza honestamente, sin los filtros de interpretaciones ortodoxas que intentan domesticar su radicalismo? Encontramos una visión del universo como una totalidad inteligible, donde cada evento fluye necesariamente de causas previas, pero donde esa necesidad no niega, sino que constituye nuestra verdadera libertad. Encontramos una ética que no se basa en mandamientos externos, sino en la comprensión de nuestra propia naturaleza y cómo podemos vivir para maximizar nuestra potencia de actuar. Encontramos una visión de lo divino, no como un ser personal que juzga y castiga, sino como la sustancia infinita que se expresa en infinitos atributos, de los cuales conocemos solo dos: pensamiento y extensión, mente y cuerpo. Y encontramos una filosofía del amor que culmina en la comprensión de que amar a Dios verdaderamente es comprender la naturaleza, y que esa comprensión trae consigo una alegría que no depende de circunstancias externas. Esta visión es simultáneamente más sobria y más exaltada que cualquier religión tradicional. Es más sobria porque no promete milagros, inmortalidad personal o intervención divina en nuestros asuntos. El Dios de Spinoza no escucha oraciones ni responde súplicas, no tiene favoritos ni castiga a enemigos. No puede ser sobornado con sacrificios ni adulado con alabanzas. Pero es más exaltada porque nos muestra que somos expresiones necesarias de lo infinito, que nuestra existencia tiene significado no porque un creador externo nos lo otorgue, sino porque somos partes integrales del todo eterno, que cada momento de comprensión genuina es una participación directa en lo divino. No necesitamos esperar la muerte para experimentar la eternidad, porque la eternidad no es una duración infinita de tiempo, sino una cualidad de comprensión que podemos alcanzar aquí y ahora. Y Jesús, en su manera más simple y accesible, estaba diciendo lo mismo. Cuando afirmaba que el reino de Dios está aquí, ahora, entre vosotros, cuando insistía en que quien lo había visto a Él había visto al Padre, cuando proclamaba yo y el Padre somos uno, no estaba haciendo afirmaciones teológicas sobre su identidad metafísica especial, sino invitando a todos a reconocer la misma verdad en sí mismos. Que lo divino no es algo separado que necesitamos alcanzar mediante esfuerzo sobrehumano o gracia especial, sino la naturaleza más profunda de lo que ya somos. El escándalo no era que Jesús se afirmara divino, sino que invitaba a todos a reconocer su propia divinidad, que democratizaba el acceso a lo sagrado, que desmantelaba todo el sistema de mediación que mantenía el poder de los sacerdotes. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías proponen sistemas alternativos que aún juegan el mismo juego de afirmaciones doctrinales y autoridad institucional, mientras que la duda genuina cuestiona el juego mismo. Un arriano que niega la divinidad de Cristo es aún un cristiano que acepta que hay doctrinas verdaderas sobre la naturaleza de Cristo y que la autoridad de la Iglesia puede definirlas. Pero alguien que pregunta, ¿cómo sabemos lo que sabemos sobre Jesús? ¿Por qué deberíamos creer que los evangelios son históricamente confiables? ¿Qué evidencia tenemos de que estas doctrinas elaboradas siglos después tienen algo que ver con lo que Jesús realmente enseñó? Ese alguien está cuestionando los fundamentos mismos sobre los cuales se construye todo el edificio. Y un edificio sin fundamentos no puede sostenerse, sin importar cuán elaborada sea su arquitectura. Spinoza era ese tipo de cuestionador fundamental, y por eso representaba una amenaza mucho mayor que cualquier hereje ordinario. No proponía una interpretación alternativa de las Escrituras dentro del marco tradicional de autoridad bíblica.
sino que cuestionaba la autoridad misma de las Escrituras. Mostraba que eran documentos humanos, escritos en contextos históricos específicos por autores con agendas específicas, editados y reeditados a lo largo de siglos. Esto no necesariamente los hacía sin valor, pero sí significaba que no podían ser tratados como verdades reveladas directamente por Dios, inmutables y absolutas. Y si las Escrituras son documentos humanos falibles, entonces todas las doctrinas construidas sobre su supuesta infalibilidad se vuelven cuestionables. Toda la estructura de autoridad religiosa se tambalea. Y cuando esa estructura comienza a tambalearse, cuando la gente comienza a darse cuenta de que las verdades que siempre aceptó sin cuestionar son en realidad construcciones humanas contingentes, entonces algo se libera. Es aterrador al principio, como despertar de un sueño profundo en una habitación oscura sin saber dónde estás. Pero gradualmente los ojos se ajustan, comienzas a distinguir formas, a orientarte, a moverte con mayor confianza, y descubres que la libertad de pensar por ti mismo, de examinar honestamente tu experiencia, de llegar a tus propias conclusiones basadas en evidencia y razonamiento, es infinitamente preferible a la seguridad falsa de las certezas prestadas. Porque esas certezas prestadas siempre vienen con un costo. La rendición de tu autonomía intelectual, la negación de tu capacidad de discernimiento, la aceptación de que otros saben mejor que tú lo que es verdadero. El método de Jesús para vencer el miedo y la culpa, entonces, no era mágico ni requería fe ciega en afirmaciones sobrenaturales. Era un método de transformación consciente basado en la comprensión. Comprender que el miedo se basa en una percepción falsa de amenaza, que la culpa se alimenta de una concepción errónea de tu naturaleza, que ambos estados mentales pueden ser transformados mediante la claridad de pensamiento y la honestidad emocional. No es un proceso rápido ni fácil, porque hemos sido condicionados durante toda nuestra vida a temer y a sentirnos culpables, porque toda la sociedad está estructurada para reforzar esos estados. Pero es posible, y la prueba de su posibilidad es que siempre ha habido personas, en cada época y cultura, que han alcanzado esa liberación y han tratado de mostrar el camino a otros. Algunos las llamamos santos, otros las llamamos sabios, otros las llamamos filósofos o místicos. Los nombres importan menos que el reconocimiento de que estos seres humanos, con todas sus limitaciones y falibilidades, lograron algo que todos podemos lograr: vivir desde la comprensión, en lugar de desde el miedo, desde el amor, en lugar de desde la culpa, desde la libertad, en lugar de desde la compulsión condicionada. Y no lo lograron siendo superhombres ni teniendo poderes especiales. Lo lograron simplemente siendo más honestos consigo mismos que el resto de nosotros, más dispuestos a cuestionar lo que se les había enseñado, más valientes para seguir la verdad donde los llevara incluso cuando eso significaba abandono social, persecución o muerte. Jesús fue crucificado, Sócrates bebió la cicuta, Giordano Bruno fue quemado en la hoguera, Spinoza fue excomulgado y vivió en ostracismo. El patrón es claro: el mundo no ama a los buscadores genuinos de verdad, no honra a quienes cuestionan las ortodoxias establecidas, no recompensa la honestidad radical, al menos no mientras viven. Después de su muerte, los convertimos en iconos seguros. Domesticamos sus enseñanzas radicales, los usamos para justificar precisamente los sistemas de poder que ellos criticaron. Jesús, el revolucionario espiritual, se convierte en Cristo, el fundador de la religión más poderosa del mundo. Spinoza, el hereje rechazado, se convierte en tema de conferencias académicas respetables. La historia los absorbe y los neutraliza, pero sus palabras permanecen para quienes tienen oídos para escuchar, esperando el momento en que alguien las lea con ojos frescos y descubra que aún tienen el poder de liberar.
¿Y qué significa esta liberación en términos concretos, no abstractos? Significa despertar una mañana y no sentir inmediatamente esa ansiedad difusa sobre si eres suficientemente bueno, si has hecho lo correcto, si mereces existir. Significa tomar decisiones basadas en tu comprensión de lo que es verdadero y beneficioso, en lugar de en el miedo a castigos o la esperanza de recompensas. Significa relacionarte con otros desde un reconocimiento genuino de su humanidad compartida, en lugar de desde jerarquías de pureza o mérito. Significa experimentar placer sin culpa, enfrentar desafíos sin pánico, cometer errores sin autoflagelación interminable. Significa vivir.